días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, porque nosotros estamos recontentos. Arrancamos este programa con Arturito, que es nuestro musicalizador, poniéndonos cumbias. ¿Cómo no arrancar con esta cara y de buenas el programa? ¿Cómo está usted? Bienvenida, bienvenido, bienvenidas, bienvenidos a DPC. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una cantidad de información impresionante. Ayer yo no sé si usted estuvo siguiendo las noticias en tiempo real, señora, amigos que nos están viendo en este instante, pero estabas ahí con tu celular revisando las noticias o en la computadora, en la oficina, donde sea, y no te dabas abasto. Ahí en la oficina era de, ay, ya viste ¿ya viste que van a venir los de Canadá? Ay, sí, que quién sabe qué. Ay, ¿ya viste que llegaron a Bellas Artes los prozapatistas contra la pintura de Zapata, la de la Revolución? No, que ya se armaron los... No, que vámonos a la Junta. No, que ya detuvieron a Genaro García Luna. ¿Cómo? Sí, que ya tuiteó Felipe Calderón que él no sabía nada, que él no estaba... Y entonces pasaban una serie de cosas el día de ayer. Bueno, hasta accidente en la México-Pachuca hubo con los peregrinos. Ahorita les voy a contar de eso. Pero, bueno, en serio, mucha información el día de hoy. No se puede perder el programa. Le tenemos preparado un programazo. Programazo. De entrada, obviamente, vamos a hablar de la que creo yo es el notón o la notototota del año. La notototota la que se llevó, dicen, ¿no? La notototota. Bueno, están acusando a Genaro García Luna, uno de los dos hombres que durante años nos dijeron a usted y a mí, uno de los dos hombres que durante años presumieron que la guerra contra las drogas la íbamos ganando. Uno de los dos hombres que una y otra vez dijeron, o que dijo, y que andaban repartiendo balazos y que presumían combatir a los grupos del narcotráfico. Uno de esos dos hombres que nos decían que íbamos ganando la guerra y que esa guerra se tenía que dar, porque era una guerra contra los cárteles de la droga. Una guerra que dejó sangre, ignorancia, porque hasta la fecha seguimos despreciando a los usuarios de drogas. Una guerra que hoy nos heredó en aquel sexenio desaparecidos, gente en la cárcel acusados de delitos que no cometieron, abusos, violaciones de derechos humanos. Uno de esos dos hombres que presumían su guerra contra el crimen organizado, contra los cárteles de la droga, hoy está acusado en los Estados Unidos de América de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Uno de esos dos hombres está acusado de haberle mentido al gobierno estadounidense y uno de esos dos hombres está acusado de haber amasado una fortuna que presuntamente la consiguió, si es que existe esa fortuna, como parte de sobornos y corrupción por parte de grupos criminales. Uno de esos hombres es Genaro García Luna y uno de esos hombres, el que está detenido en los Estados Unidos de América, fue secretario de Seguridad Federal, el rango más alto que puede tener una mujer o un hombre en este país en términos de seguridad. Y está acusado de haber recibido dinero de los cárteles de la droga. Uno de esos hombres hoy está detenido, trasladado a la Corte de Nueva York. Ayer se presentó en una comparecencia de 10 minutitos y se llama Genaro García Luna. Uno de esos dos hombres que con su poder, tal vez el secretario con más poder durante ese sexenio, sostenían que la guerra la íbamos ganando. El otro de esos dos hombres era su jefe. Y quien hoy quiere fundar un nuevo partido político, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México entre los años 2006 y 2012. De ese tamaño es la noticia que se dio a conocer el día de ayer. García Luna decía, decía detenido en los Estados Unidos porque pues aquí en México pues no lo podemos detener, ¿no? Como que nos cuesta trabajo, ¿no? Decía yo, lo detuvieron en Estados Unidos porque pues en México no se pueden hacer esas cosas, Cristian. ¿Cuándo has visto que detengan a alguien de alto nivel acusado de corrupción?
Digo, ahorita pues qué, tienes en la cárcel a Rosario Robles, pero Rosario Robles está en la cárcel sin acusación y sin sentencia, como una medida precautoria. ¿Qué otro? Pues hay exgobernadores también en la cárcel, acusados de delitos, pero sin sentencia. ¿Por qué? Porque en México básicamente no somos capaces de detener a estas personas y mucho menos de seguirles un proceso, uno nada más, de las acusaciones que pesan sobre ellos, porque los expedientes los armamos con las patas. La verdad. Y en este país siempre se desmoronan los expedientes. Arman super expedientes, una acusación contra Cristian. ¿Y qué pasa de la acusación contra Cristian? Detienen a Cristian y el expediente... ¿Sí o no? Y no es que nuestras instituciones de justicia pues nos causen orgullo, ¿verdad? Y entonces pues tienen que venir los gringos a decirnos, no, pues ya detuvimos por ustedes a un presunto coludido con los cárteles de la droga. Y pensar que apenas hace unos días, fíjate tú cómo es la vida, ¿no, Cristian? Cómo da vuelta la vida. Hace unos días, ¿tú te acuerdas lo que pasó en el Ateneo, allá en Buenos Aires? En la librería del Ateneo. Sí. Con el embajador Valero de México en Argentina. ¿Todos se acuerdan, no? ¿Usted se acuerda? Bueno, y pensar, fíjese, hace unos días, Pamela, el expresidente Felipe Calderón tuiteaba. Por favor, Carlita. El robo en la librería de Buenos Aires contribuye a la estigmatización que los mexicanos sufrimos por parte de una buena parte del mundo, como flojos y deshonestos. Ya hay un daño, pero si el gobierno no actúa frente a este acto de deshonestidad, el daño para México será mayor. Y todos veíamos el tuit y algunos decían, no, pues sí, tiene razón. ¿Es una estigmatización? ¿Está mal? Vean nada más, es un daño para México, ¿no? Veían este tuit. Ahora, ese es el tuit original de Calderón. Ahora, ¿qué sucede si le cambiamos la frase el robo a la librería de Buenos Aires y la suprimos por el soborno del cártel de Sinaloa? ¿Qué diría? A ver, Carlita. El soborno del cártel de Sinaloa contribuye a la estigmatización que los mexicanos sufrimos por parte de una buena parte del mundo como flojos y deshonestos. Ya hay un daño, pero si el gobierno no actúa frente a este acto de deshonestidad, el daño para México sería mayor. Pues estamos esperando que lo tuitee, expresidente, ¿no? Avísenos para ir corriendo a darle... ¿Cómo cambian las cosas? Avísenos cuando tuitee con la nueva frase, ¿no? Para... darle retweet. Pero ahí no paró el día, y esto se lo vamos a contar más adelantito. Ayer se firmó el TEMEC en Palacio Nacional. Bueno, se firmó, no es que ya esté ya ratificado y que hoy Marichu ya llegó sintiéndose canadiense y dijo, no, ya, nosotros ya, yo, Su miel de maple. Llegó, oye, ¿no quieres tantita cajeta? No, yo traigo mi miel de maple, decía, de maple. De Maple, ya diciendo que Alberta y Ottawa eran como Ecatepec y Ciudad Juárez, todos somos iguales, decía, ¿no? No sé si irme de vacaciones a Acapulco o a Washington, ¿no? Ya, porque ya se sentía ahí en el TEMEC. No, todavía, o sea, firmaron ya un convenio. Vamos a esperar a que se ratifique en Estados Unidos. Si no es que los gringos otra vez vuelven a decir, oye, ¿qué crees? Quiero dejártela ahí todavía más. Bajo amenaza o sin amenaza, hermano, ya nada más hay, ¿no? Y ahora nomás hay que esperar que lo ratifique, decía yo, el Congreso gringo, señora, señor, todavía no existe el TEMEC como tal. Hay que esperar que lo ratifique el Congreso gringo, Maricho, todavía no te sientas canadiense, no está ya, hasta te decía Smiuski, good morning, varias cosas, practicando su English Lip English, ¿no? Contando sus experiencias ahí en inglés, muy padre, ¿no? Una vez que se compruebe esto, que se apruebe, perdón, esto en el Congreso gringo, pues ya entraría en vigor el TEMEC, porque si no, vamos a regresar a las mismas de ya casi, ¿no? Que es lo que hemos escuchado en las últimas semanas y en los meses, Cristian. Ya casi, nomás hay que agregarle esto. Bueno, ustedes aprueben esta ley allá en México, oigan, dennos más y seguimos pateando la pelota, ¿no? Durante todas estas semanas y nada más no se aprueba. Y ya en unos días, esperamos, se tendrán que dar a conocer los detalles, Rivas,
las letras chiquitas del Tratado de Libre Comercio. Ahí está el problema, ¿no? Ahí vamos a conocer las letras chiquitas, sabremos... Pues ahí sí nos vamos a enterar, señora, señor. Pues qué tanto nos bajamos los calzones, ¿no? La verdad, ¿no? De la cintura al muslo, la rodilla, o de plano hasta los tobillos, ¿no? Ahí vamos a ver, ante nuestros amorosos socios del norte, qué cedimos. ¿Qué cedimos? Ahí es donde vamos a conocer los detalles y eso los vamos a conocer en los próximos días. Fíjate, tan amorosa la firma de ayer, Cristian, que mire usted lo que tuiteó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Pone, firmado el Temec, y acompaña su tuit con esta foto. Ahí está. Está el presidente y están los representantes de Canadá, de México y de Estados Unidos, y sube esta foto Marcelo Ebrard. Y luego el embajador de los Estados Unidos de América, Christopher Landau, le respondió así, Cristian. Señor canciller, le saqué una foto sacándose esa foto. Un momento histórico, saludos. Y esta es la foto. Más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente. O sea, ya pirateándote el más allá de lo evidente, Manolo. El embajador de México ya más allá. Esta es la foto de Marcelo, pero si vamos más allá de lo evidente, es la foto de Marcelo sacando una foto. ¡Qué divertidos!, ¿no? ¡Qué chistoso! Se espían los unos a los otros. Como en la realidad. Uno cree que toma una foto cuando en realidad los gringos son los que te están tomando la foto. Como en la realidad. Tú crees que estás observando cuando los gringos son los que te están observando. Como en la realidad. Y además, hoy viene al estudio el autor de esta obra que puso a México de cabeza. México está de cabeza por esta obra de arte que causó incluso violencia ayer en el Palacio de Bellas Artes. Llegó ayer un grupo de... es la Unión Nacional de Campesinos, si no me equivoco, es la de trabajadores, la UNTA. Llegó ayer al Palacio de Bellas Artes a protestar, querían quemar la obra de Fabián Chaires, el autor de La Revolución, y que ha desatado polémica. Polémica, y además nos ha desnudado. Póngase a pensar, señora, más allá de que usted esté de acuerdo o no, nos ha desnudado como discriminadores e intolerantes. O sea, este tipo de episodios, más allá de que si un héroe patrio es tomado e reinterpretado a través de una obra de arte, etcétera, y que genera una discusión, nos ha puesto en evidencia. Estos episodios nos desnudan como intolerantes, como homófobos y como discriminadores. Ya verá usted las historias que le vamos a presentar de lo que pasó ayer en Bellas Artes. Y quiero aprovechar para mandar un abrazo con mucho cariño y con toda la sinceridad de parte de todo el staff a los familiares de los peregrinos que se accidentaron el día de ayer en la México Pachuca. La verdad, son imágenes muy fuertes, muy fuertes, que no hacen más que ilustrar la tragedia de un peregrino, ¿no? Un tráiler impactó una camioneta en la que viajaban los guadalupanos. Esta camioneta que se está incendiando. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Debes despreciar, cabrón. Debes despreciar, vienen los carros a toda la madre, güey. No, pero el Tiger sí venía vuelto, carnal, ¿por qué? Porque mira, yo lo vi cuando se iba. La camioneta. Y explota la camioneta en ese momento. Ahí están las imágenes para quienes nos ven y se encuentran peregrinos en el camino. Mucho cuidado, por favor. Más vale ir con prudencia. En cuanto vea usted pues a lo lejos un peregrino, baje la velocidad. Yo sé que a veces pues, uno saliendo de la curva se los encuentra. Tengan mucha precaución, sobre todo en estas semanas en las que los peregrinos van y regresan a sus lugares de origen una vez que visitan a la Virgen Guadalupana en la villa. A los peregrinos ojalá puedan evitar ir caminando, caray, en las autopistas, arriesgando sus vidas
en estos caminos, por el bien de ustedes. A las autoridades, pues ojalá y puedan poner mayor atención. Es un asunto muy complicado por donde se le vea, ¿no? Los peregrinos es vete tú con cuidado. Los automovilistas dicen es una imprudencia, que vayan así. Entonces, por lo pronto, abrazos a los familiares de los que se accidentaron el día de ayer. ¿Arrancamos? Sí. Tenemos mucho que contarle a nuestro estilo, los periódicos. Excelsior. Estados Unidos detiene a García Luna y lo liga al narco. Calderón desconocía los hechos que le imputan. Basándose en dichos de testigos, un tribunal de Nueva York acusa al extitular de la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública de recibir sobornos del narco, conspirar para traficar cocaína y por falsedad de declaraciones. El Universal. Cae en Estados Unidos por narco y México congela cuentas. Fiscalía pedirá extradición de Genaro García Luna. Indagan a 6 personas y 5 empresas ligadas al exfuncionario. Milenio. Rey Zambada puso a García Luna en el juicio a El Chapo. Narcotráfico. Detienen al exjefe policíaco en Dallas por 3 cargos de trasiego de cocaína y 1 de falsedad de declaraciones. El acusado, esposado de pies y manos, se negó a declarar en el tribunal. Reforma. Abren puerta a Estados Unidos para custodia laboral. Firman México, Estados Unidos y Canadá adendum al TEMEC. Agregados laborales supervisarán revisión o firma de contratos. Elección de líderes. The New York Times. Artículos de juicio político dicen que Trump abusó del poder dañando a la nación. Pelosi trabaja para compensar la división con un ojo bipartidista. Los demócratas se centran en Ucrania en un esfuerzo por proteger a los moderados. Los Angeles Times. Demócratas de la Cámara de Representantes revelan artículos de juicio político. Los cargos son abuso de poder y obstrucción de los congresos. Prensa Austral. Chile. Pilotos nunca dieron cuenta de una falla. Crece el enigma sobre el paradero del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, respecto del cual se perdió todo tipo de rastro cuando volaba sobre las turbulentas aguas del Drake. Bueno, arrancamos con uno de los asuntos de los que todo México y el mundo, o por lo menos de esta parte del mundo, está hablando. Siempre se le mencionó sobre sus posibles nexos con el narcotráfico y el gobierno mexicano nunca había querido indagar que recibía dinero del cártel de Sinaloa de la fracción del Chapo Guzmán Loera. Genaro García Luna, quien fuera director de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox de 2001 a 2005. Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido por agentes de la DEA en Dallas, Texas, en los Estados Unidos de América. El gobierno de aquel país lo acusa de 4 cargos, 3 de estos conspiración por tráfico de drogas, 1 más por declaraciones falsas. De ser encontrado culpable del cargo de conspiración por tráfico de drogas, García Luna enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. ¿Qué podemos decir de la detención de este exfuncionario de los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox? Por lo menos las autoridades de Estados Unidos han tomado cartas en un caso en el que desde que Genaro García Luna estuvo a cargo de la Policía Federal y después de la Seguridad Nacional en el sexenio de Calderón y primero en el de Fox, siempre se le mencionó sobre sus posibles nexos con el narcotráfico y el gobierno mexicano nunca había querido indagar. Tuvo que ocurrir el juicio del Chapo Guzmán Loera, que se diera a conocer en una audiencia en una corte federal el nombre de Genaro García Luna, de Enrique Peña Nieto y de otros políticos y generales mexicanos, para que finalmente, por lo menos el Departamento de Justicia, lo detuviera y lo acusara. Se desmonta probablemente un mito, un mito que la sociedad mexicana creyó, en donde se supone que este sujeto era un ejemplo. Esto fue lo que nos dijo el día de ayer este par de expertos sobre el caso de Genaro García Luna. El caso será llevado
a la misma corte donde fue juzgado el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, en Nueva York, en los Estados Unidos de América. Durante el juicio en contra del narcotraficante mexicano, un miembro del grupo criminal, Jesús Rey Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante 2 maletas con aproximadamente $8 millones en sobornos en los años 2005 y 2006. García Luna negó entonces esas acusaciones y dijo que constituían mentiras, difamaciones y perjurios. El exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón compareció el martes por la tarde en una corte federal, en la de Dallas, Texas, donde fue detenido bajo estrictas medidas de seguridad. En la comparecencia, que solo duró 10 minutos, el exsecretario de Seguridad Pública renunció a su derecho a una audiencia de identificación y lo auxilió un intérprete para comunicarse en inglés. Vestía tenis azules, jeans y un suéter con cierre. Estaba esposado de pies y manos. Esta es una recreación. El 17 de diciembre está programada su audiencia de detención. Las pruebas contra García Luna se basan en las acusaciones que hizo en su contra durante el juicio del Chapo Guzmán Jesús Reinaldo, el Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, el otro líder del cártel de Sinaloa. Genaro García Luna, en entrevista con mi compañero Ciro Gómez Leiva en 2018, después de los señalamientos del Rey Zambada, negó las acusaciones, de las que dijo son mentiras. Esto no es nuevo, es una argucia ocupada por los delincuentes y por los abogados de los delincuentes para intentar tener ventaja en el juicio, para que bajen la condena o negocien alguna figura jurídica para poder traducir la cantidad de años en la cárcel, o si están en la etapa procesal de investigación, para que aporten evidencia, lo cual yo estoy a favor en términos institucionales. Es una herramienta poderosa para profundizar la investigación. Yo no estoy en contra de eso. El juez inclusive ha amonestado ya a los abogados y a los delincuentes por referir personas sin evidencia, porque es una argucia legal para poder hacer esa figura. ¿Cuál es la relación que acusan tiene Genaro García Luna con los cárteles? Como dice el encauzamiento judicial en Brooklyn, en Nueva York, que recibía dinero del cártel de Sinaloa de la fracción del Chapo Guzmán Loera para dejarlos operar libremente en México con toda impunidad y que garantizara la llegada de sus cargamentos de droga a los Estados Unidos, porque se le está acusando de conspirar para traficar cocaína al estado de Nueva York. Por eso va a ser enjuiciado en Brooklyn. Hay que entender que todos estos negocios son transnacionales. Si García Luna se encuentra responsable, seguramente su responsabilidad tiene que ver con negocios precisamente transnacionales. Esto implica no solamente Estados Unidos, sino que seguramente redes criminales, al menos continentales. ¿Cuál es la importancia de que Genaro García Luna esté detenido en los Estados Unidos después de que encabezó la lucha contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón? Finalmente la justicia puede llegar, aunque sea tarde. Lo grave y lo lamentable es que tenga que ser la de Estados Unidos. Y yo en 2012, en la revista Proceso, publiqué que la DEA tenía un expediente de los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Me desmintieron de manera obligada y ve lo que ha ocurrido 7 años después. Bueno, se trata de un acontecimiento de una gravedad extraordinaria. Se había dicho que esta persona, García Luna, representaba supuestamente exactamente lo contrario de lo que ahora nos está diciendo esta acusación. Qué interesante escuchar a estos dos expertos que han seguido, pues sí, la figura de Genaro García Luna en el contexto de la guerra contra el narco desde hace años en este país. A lo largo de la carrera de García Luna, hubo señalamientos por casos polémicos. García Luna es señalado de orquestar un montaje en diciembre de 2005 en donde se detuvieron a la francesa Florence Cassé y a su pareja Israel Vallarta,
donde se simula la liberación de unos secuestrados. Los reporteros entrevistan a los delincuentes y luego la policía se los lleva detenidos. En noviembre de 2012, el Senado de la República cerró filas en torno a Genaro García Luna, luego de que Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, lo vinculara al crimen organizado. En marzo de 2014, los diputados del PRD denunciaron ante la PGR a García Luna y al exsecretario de Gobernación Alejandro Poiré de haber dado por cierta la muerte 4 años antes de Nazario Moreno González el Chayo. Otro caso en el que se le implica fue mencionado en diciembre de 2005 por el zar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, en el que efectivos de la AFI dirigida por Genaro García protegían a los hermanos Beltrán Leiva cuando estos aún no rompían con el cártel de Sinaloa. El que fuera su secretario particular, Mario Arturo Velarde, fue señalado de que en el año 2008 tuvo presuntos nexos con el crimen organizado. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué pensar de estos casos polémicos? Aquí algunas ideas de los expertos. Su ambición, su necesidad de atención y de demostrar la eficacia de la corporación que él dirigía, le llevó constantemente a no importarle en absoluto la legalidad, a violar constantemente derechos humanos, a buscar constantemente la atención de los medios. Primero, el caso de Florence Cacique fue casi un ensayo general de lo que vendría después con la guerra contra el narcotráfico. Por cierto, Jorge Volpi, con quien hablamos el día de ayer, autor de una novela criminal, Premio Alfaguara, donde habla precisamente del caso del Rancho Las Chinitas, del montaje, la detención a Florence Cassé y todo lo que vino después como parte de esta orquestación de Genaro García Luna. Le recomiendo muchísimo ese libro, está editado por Alfaguara y se llama Una novela criminal. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la detención de García Luna. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la Fiscalía, que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto. En México, la Fiscalía General de la República confirmó que tiene abierta una investigación en contra del exsecretario de Seguridad Pública y que solicitará la extradición del exfuncionario. La institución a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero informó que investiga a García Luna por los delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la petición del gobierno mexicano de extraditar a García Luna? Llama la atención que la Fiscalía General de la República en México anuncia que acusa también a este personaje y que solicitará la extradición para procesarlo en México. Y esto sucede unas horas después de la noticia de allá. Así es que hay que analizar con cuidado esta información. Y no creo que haya alguien que puede confiar que una acusación acá pueda ser procedente y adecuada. Largo, complejo. En cualquier caso, lo paradójico de la historia es que ahora a él le tocará intentar tener un proceso apegado a derecho con todas las garantías que marca la ley, que es lo que él justamente le negó a muchísimas otras personas. Ahora, esta investigación, esta acusación, esta detención, ¿podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón? Tomemos en cuenta una cosa, aunque Genaro García Luna está acusado, no es culpable, se lo tienen que demostrar precisamente en el juicio. Pero el hecho de que narcotraficantes, en el juicio del Chapo Guzmán lo era que yo cubrí en Brooklyn, dijeran que a Genaro le pasaban portafolios repletos de millones de dólares y lo mismo al presidente de México, debería, por corresponsabilidad democrática y jurídica, corresponder al gobierno de México averiguar para determinar si son ciertos estas imputaciones. Depende de los señalamientos que se hagan en el juicio. Es muy difícil pensar que el presidente no haya tenido conocimiento
de nada de lo que haya sucedido. Si es el caso, sería una incompetencia absoluta. Si en cambio tuvo conocimiento y toleró, pues sería por supuesto una responsabilidad incluso penal. Pero esto no especulemos. No especulemos, dice el académico. Entonces, digo, cabe la pregunta, en medio de estas acusaciones, en medio de este contexto, obviamente esperando que las pruebas surjan, esperando que las acusaciones se fortalezcan, que los expedientes sean integrados para comprobarle o no estos delitos a García Luna. ¿Fue un narcoestado esta administración en la que él participó como secretario de Seguridad Pública? Los indicios que parecen salir ahora apuntarían a una clara colusión entre grupos criminales y el Estado, que es algo que siempre ha ocurrido en los últimos años. Y por supuesto, digamos, el principal problema que tiene el país es el problema de no tener un Estado de Derecho, y justamente alguien que contribuyó enormemente a que ese Estado de Derecho no exista es precisamente Genaro García Luna. Ya hubo reacciones, por supuesto, por parte del expresidente de México. Lo hizo mediante su cuenta de Twitter. Felipe Calderón escribió: estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que en su caso se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y de la ley. Más tarde, a través también de Twitter, dio a conocer una carta en la que asegura que desconocía por completo los hechos que se le imputan y detalló que espera un juicio justo y, de confirmarse las imputaciones contra García Luna, se aplique la ley. Asimismo, añadió que sería un grave retroceso a la confianza que fue depositada al secretario. Y bueno, uno ve las respuestas de cuando pasan estas cosas, cuando un personaje público reacciona en medio de las acusaciones en redes sociales, pues uno ve las respuestas de los usuarios de Twitter y son respuestas de verdad que dice uno, híjole, mire nada más. Ayer el expresidente Felipe Calderón tuiteaba esto y le contestaba, ¿no? Cuando él ponía, estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Pues había de todo, muchas, hasta se te bajó, ¿no? Esa era una, otra, ¿cuál es? A ver, ahí vienen las otras. Juanjo, cuando ves las barbas de Genaro cortar, ponlas de Felipe a remojar. Había otras ahí de, ya le llamaste al abogado. Ah, no, también está detenido en proceso de reclusorio norte. No, porque, pues como el chiste, ay, llámale a mi abogado y en la celda de al lado. Sí, señor, dígame. Nota aclaratoria, no lo detuvieron por robarse un libro, ¿eh? Híjole. ¿Y tenemos otro? Ahí está el otro. Consejo, señor, es momento de que recurra al PAN, pero para el susto. ¿No? Ahí está. Parte de las reacciones en redes sociales a el mensaje de Felipe Calderón. Y vamos al otro tema del que todo el mundo está hablando. Cada quien tiene derecho a decir lo que guste para su público político. Y lo único que le decimos es, el día de hoy, misión cumplida. Gracias. Ayer lo adelantábamos, Estados Unidos de América, México y Canadá firmaron un acuerdo comercial, el TEMEC. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Todos llegaron muy puntuales al compromiso. Y es que representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron en la capital mexicana la nueva versión del acuerdo comercial TEMEC, que incluye las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata. En la firma del tratado, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de México y estuvo atestiguada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, participaron el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade. Se crea un mecanismo como lo que siempre hemos tenido, que son paneles para resolución de diferencias. El representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Latzinger, North America richer, it's going to make America richer, it's going to make Canada richer, and it's going to make Mexico richer. Y la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland. Cet accord commercial progressiste sera hautement avantageux pour notre économie, pour les familles canadiennes et pour la classe moyenne.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como alumno a su maestro, contestó. Todas y todos han participado de manera muy importante, es un mérito de todo su equipo y lo único que le decimos es, el día de hoy, misión cumplida. Gracias. Al tomar la palabra, el jefe del Ejecutivo mexicano definió el tratado como un acuerdo económico de grandes dimensiones. Se logra la unidad del continente americano. A la firma del acuerdo también acudieron Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, así como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Hubo unos colados que llegaron a la fiesta, senadores de todas las fuerzas políticas como Ricardo Monreal, Mario Delgado, Marcela Mora, Clemente Castañeda, Gustavo Madero, Miguel Ángel Mancera, Mónica Fernández, Mauricio Curi, Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros. Más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, explicaron en qué consistirán estos cambios. ¿Qué significa? ¿Qué tienes que hacer en esos 7 años? Simple y llanamente significa que vas a tener que construir plantas para producir desde el planchón hasta el acero. Es una negociación que sale muy bien librada para nosotros. En cuanto a los plazos, mira, la verdad es que nosotros no tenemos prisa. Del otro lado del charco, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, afirmó que con las nuevas disposiciones al TEMEC tendrá el apoyo del Congreso de su país. There is no question, of course, that this trade agreement is much better than NAFTA. But in terms of our work here, it is infinitely better than what was initially proposed by the administration. Y así muy contentos los tres caballeros continuarán trabajando para concretar el tratado. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Y como le decía al principio del programa, en unos días vamos a ir analizando de qué tamaño fue el acuerdo. No se vaya a trabajar, aguánteme, aquí hay noticias. Luego de que no asistiera a su audiencia y se desconociera su paradero, la Fiscalía General de la Ciudad de México solicitó una ficha roja a la Interpol para detener a Juan Carlos N., exesposo de Abril Pérez Agaón y principal sospechoso de su muerte. A 7 meses de la muerte de Aide Mendoza, la estudiante del CCH Oriente que recibió un disparo en el salón de clases, la Fiscalía Capitalina dio a conocer que el arma que privó de la vida a Aide se accionó al interior del plantel escolar y fue dentro de una bolsa o una mochila. Está dentro de las instalaciones del CCH. Todo esto la familia lo sabe, sobre todo el papá y la mamá, que ellos han estado muy informados de todo esto. En Naucalpan, Estado de México, un sujeto estranguló y destazó a su expareja y a sus 2 hijas. Jacqueline Alba ya había denunciado por violencia doméstica a su expareja Pedro Rivera Hernández, sin embargo, de nada sirvió. Al interior del Teatro de los Jaguares de la Universidad Autónoma del Estado de México fue encontrada muerta Sonia Pérez Rodeo, la profesora de danza. Fue el encargado de seguridad quien la encontró en el baño del recinto y quien realizó el reporte a Protección Civil de la institución. Insisto, no quiero ser irresponsable. La autoridad que califica si es feminicidio o no es la propia Fiscalía. Entonces yo no me puedo adelantar ni tampoco debo hacerlo en términos de la responsabilidad que tenemos. Lo que sí quiero responder es que toda la información que se nos solicite la vamos a entregar para que la autoridad tenga todos los elementos para que pueda determinar con toda claridad. Alberto Fernández asumió la presidencia de Argentina con la misión de enderezar el rumbo de una economía en crisis. En sus primeras declaraciones aseguró que no podrá hacer proyecciones económicas hasta resolver la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El polémico, ahora muy conocido, talentoso y artista mexicano Fabián Chaires está en el foro de Pisa y Corre. Vamos a regresar con él, vamos a hablar de su obra, no se lo pierda, vamos a una pausa, regresamos. A ver, mi querido Fabián, déjame... ¡Ay! Encendiste al país, mi querido Fabián Chaires. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Muy bien. Artista plástico, director creativo. Nos acompañas hoy en el estudio. Gracias por estar con nosotros, Fabián. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves que tienes al país de cabeza, hermano?
Pues me sorprende. No, ¿Sí te sorprende? Sí, claro, no es algo con lo que te despiertes y ya sepas cómo afrontar y cómo... O sea, ¿te sorprende el fenómeno, digamos, que se generó de odio contra ti como artista o te sorprende la homofobia, la intolerancia, la discriminación? Bueno, creo que la homofobia es algo con lo que muchas personas vivimos día a día. Es un problema que pues seguimos enfrentando. Pero eso, justo de repente creemos que hay muchos problemas que ya están superados. Fabián es autor de esta obra que se llama La Revolución. ¿Por qué pintaste ese cuadro? Pues fue una interpretación propia de elementos reconocibles dentro del imaginario nacional que se adjudican como al macho mexicano, ¿no? Originalmente pues fue una interpretación propia y una forma de representar todas aquellas masculinidades que pues no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver esta imagen hipermasculinizada y por lo general blanca y fortachona de los hombres. Entonces esta fue mi propuesta como para... pues para darle un giro y exponer mi realidad. ¿Es Zapata? Es interesante porque al inicio no lo hice pensando en Zapata, pero con el tiempo el público lo fue nombrando y lo fue pues relacionando con Zapata y pues no, yo no puedo contra eso. O sea, digamos, a la pregunta de si pintaste a Zapata, ¿cómo responderías? Pues al final diría que sí, o sea, mantiene todo. Comenzaste pensando en todos estos elementos de la masculinidad del macho mexicano y pues resultó que se parece a Zapata. Bueno, y aparte también es algo recurrente en nuestro imaginario, en el cine, o sea, tenemos a Pedro Infante, a Jorge Negrete y a todos estos personajes que están inspirados como en El Charro y tiene todos estos elementos, sombrero, bigote, entonces... ellos también son Zapata. Ahora, ¿qué te han parecido las reacciones? Pues me sorprende todo el apoyo que he tenido por parte de la comunidad LGBT y aliados, de parte de otros artistas, gente del museo también que se ha mostrado bastante... O sea, el director del museo, la directora del INVAL y la secretaria de Cultura, ¿te están apoyando? Sí, sí, sí. ¿Te respaldan? Me respaldan. ¿Van a quitar la obra del Palacio de Bellas Artes? No, para nada, la obra se queda. ¿Se termina la exposición después de lo que pasó ayer con el UNTA en el Palacio de Bellas Artes? Para nada, para nada. Sí, he estado en contacto con ellos todo el tiempo, sobre todo con el curador, que es como la conexión directa con todo lo que está pasando, porque él está presente. Luis Vargas Santiago es el curador de la exposición. Y todo bien, o sea, me he sentido bastante apoyado y seguro con respecto a eso. Ahora, ¿qué te han parecido las declaraciones del nieto de Emiliano Zapata? Son declaraciones muy fuertes las que hizo hace algunos días Jorge Zapata. Estamos armando la demanda contra ti, una demanda contra Bellas Artes. Como familia es denigrar la figura de nuestro general, pintándolo de gay. Yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos. Y el pero. Pero, la verdad, se han conducido de la mejor manera. Sus amigos, me imagino. No sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fue a exponer la figura de nuestro general de esa forma. Es una burrada, dice el nieto de Zapata, que estás denigrando a Zapata y es una burrada. Hay dos puntos ahí, que uno pues es una interpretación personal. En ningún lado la pieza dice que se revela su preferencia sexual. Si lo está intuyendo por ser femenino, pues ahí estamos hablando de otra cosa. Y otra cosa... ¿De qué estamos hablando? ¿Denigrarlo por ser femenino? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué otra cosa estaríamos hablando cuando dice? Si él lo interpreta como femenino, ahí estaríamos hablando de otra cosa. ¿De qué estaríamos hablando? Misoginia. Creo que pensamos como sociedad machista que un cuerpo que se presenta de una forma en la que estamos acostumbrados a representar a un cuerpo femenino es denigrante.
Entonces, eso es... Sí, porque ser mujer es denigrante, ser claro. homosexual es denigrante, ser diferente es denigrante. Exacto. Y ahora, ¿qué se hace con los...? Porque creo que en el fondo también está la crítica de que tomaste a un ícono, Emiliano Zapata, un héroe patrio, y lo afeminaste. Entonces, como afeminar algo es denigrar algo, porque lo femenino denigra, por eso hay feminicidios, por eso matamos a las mujeres, por eso violentamos a las mujeres. Entonces, como estás tomando un ícono histórico, te estás metiendo con algo sagrado, Fabián. Sí, pues creo que Zapata ha influido en nuestro imaginario, está presente, ¿no? Como con estos valores como la valentía, ¿no? Y que siempre que mueves algo del lugar también generas reacciones. ¿Qué no eso es el arte? El arte es cuestionar. El arte es cuestionar y es, creo que enriquece nuestras conciencias. A ver, fíjate lo que pasó el día de ayer en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a ver este video, Carla, si me ayudas, por favor. Vamos a escuchar este diálogo que revela mucho de lo que somos como mexicanos, porque esto piensan millones, eso piensan millones de mexicanos. Ese mismo, Carla, por favor, si me lo puedes poner, venga. No está. No, aceptación nos la da la ley. Nos da la ley. Sí soy sidoso. Tengo VIH, ya sí vivo hace 10 años. Mira, no me he muerto. No los aceptamos. Existimos sin su pinche aceptación. Ese es un asco. Maricones no los aceptamos, pinche sidoso, por eso no los queremos. ¿Y qué terminó? Y aquí lo hemos dicho en este programa, señora, señor. Las palabras terminan en esto. Mire lo que sucedió después afuera de Bellas Artes. ¿Qué opinas, Fabián? La desinformación siempre lleva a esto. Ya vemos las declaraciones de Trump, por ejemplo. Son declaraciones ignorantes que siempre pues desembocan en violencia, en agresiones. Entonces, es una pena. La violencia nunca es la salida. ¿Qué les dirías a estos miembros de la UNTA que exigieron que se quemara tu cuadro, que se terminara la exposición y que golpearon a estos integrantes de la comunidad LGBT y más? Exacto, la desinformación siempre va a concluir en violencia y la violencia no es la salida. Es importante que también si estas personas estén exigiendo que busquen los medios y sobre todo que se abran al diálogo. Nos desnudaste, Fabián. Nos desnudaste, mostraste con esta obra a un México que seguimos siendo, un México homófobo, un México intolerante, un México que discrimina al diferente. Misógino también. Misógino. Sí, sí. Pues no había pensado en eso cuando hice la obra, pero creo que es importante mostrar esas caras. O sea, como la frase, no soy yo, son ustedes. No me lo esperaba, muchachos, pero pues finalmente ahí está. Y la obra camina sola. Es un espejo y que revela el rostro de muchas personas. ¿Los héroes patrios son intocables? Los héroes patrios es una imagen pública y es una imagen de todos. Entonces cada quien puede hacer su interpretación. Yo me acordé mucho, si podemos ver las imágenes de Rolando de la Rosa, Carla, que tienen que ver con Marilyn Monroe y la Virgen de Guadalupe, Pedro Infante y Cristo. Estas imágenes que pues hace algunas décadas volvieron en la polémica a Rolando de la Rosa, que tú conoces muy bien el trabajo de Rolando de la Rosa, una Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe,
que causó polémica, que incluso generó una persecución contra el propio Rolando durante muchos años. Y luego la otra escena de un Cristo en una última cena, pero con el rostro de Pedro Infante, ¿no? ¿Qué diferencias ves en estos dos momentos o qué similitudes ves en los dos momentos? Pues son artistas que están exponiendo una visión bastante particular y personal. Creo que al final pues es interesante saber, bueno, creo que a veces cuando te metes con la iconografía religiosa es bastante evidente que sí va a haber una reacción agresiva. Entonces, hay cosas que no se tocan. Cada quien es libre de tocar lo que quiera tocar. Okay. Nosotros, bueno, viste además los memes que salieron, ¿no? Hubo memes. Voy a hacer de un todo. museo con ¿Vas a hacer un museo con los memes de tu obra? Sí, sí. Estuvieron durísimos. Bueno, hasta el presidente le tocó y la banana ahí con el tape montado sí. ahí. El que me encantó fue el de el símbolo de la estación Zapata. De la estación Zapata. Estaría increíble que el gobierno de la Ciudad de México haga ese cambio. Ojalá. Porque es un impacto a los símbolos, es un impacto a la mente. Sí, claro. Y es una familiaridad con, mira, no pasa nada si respetas al diferente. Mira, no pasa nada si hay pluralidad en el país o en la ciudad en la que vives. ¿Estás de acuerdo? Claro. Nosotros hicimos un esfuerzo. Mira, ese es uno de los memes. Sí. La de la estación Zapata. Nosotros hicimos un esfuerzo por imitar tu arte. Okay. Porque de tu arte a mi arte prefiero mis obras, mi querido Fabián. Hicimos un esfuerzo terrible, okay. pero mira lo que hicimos con quién vamos a empezar, Carlita. Con Pancho Villa. Este es el original. Un clásico, ¿no? De Pancho Villa. Y pues le dimos un toque así. ¿Te acuerdas del video de Tacos, Tacos? Ajá. ¿Qué de malo tiene? Pues es la interpretación de quien lo hizo. ¿Y qué de malo tiene, no? Pues sí. Y de repente saca de lugar. Hay otro, tenemos una segunda pieza. Antonio López de Santana, este es el original, una figura pues, que estudiamos además en los libros, Fabián, que yo no sé si tú estés de acuerdo, que cuentan una versión que no necesariamente es la última versión. Exacto. Es una versión oficial. Y lo tenemos, y entonces Manolo dice, pues bueno, pues hablemos de cuando era rica. ¿Te acuerdas de Marimar, de la telenovela de Marimar con Thalía? Ah, sí, sí. Un clásico. Vivía en Perla Escondida y terminó siendo Santana. Y otro de los héroes patrios, a propósito de la aprobación del TEMEC, mi querido Fabián, Donald Trump, que parece que puede ser uno más de los intocables. Así. ¿Qué pasa después de esto? Pues crece el bagaje visual y nuestro imaginario se enriquece. Y se genera una libertad que tendríamos que contagiar a los jóvenes y que tendríamos que contagiar a las nuevas generaciones para reinterpretar los símbolos, reinterpretar a los personajes. Para pensar. Y repensarnos. Y repensar. Sí, muy bien. Creo que eso es importante. Mi querido Fabián, gracias por haber estado acá. Dijo el nieto de Zapata que te iba a demandar. Ok. ¿Tú qué vas a hacer frente a esa demanda? Pues esperar que la haga, a ver qué argumento presenta y ver, bueno, ya en los tribunales se verá si procede lo que él presente. Pero hasta ahora no Fabián, hay nada. Muchas gracias por haber estado con nosotros y felicidades por tu trabajo. Gracias. Gracias por habernos acudido de esa manera y gracias por hacernos pensar como nos estás haciendo pensar. ¿Con qué te quedas y qué te gustaría decirle a la gente que te está viendo hoy en televisión? Pues informémonos, eso creo que nos ayuda bastante, cuestionémonos y sobre todo a los demás creadores que sigan cuestionando la realidad y sigan proponiendo. Gracias, Fabián. Gracias a usted por habernos acompañado. Se quedan con Sale el Sol mañana muy tempranito en punto de las 8 de Pisa y Corre por hoy. Gracias. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.